Acompáñenme en sus Biblias al mismo libro de Segunda de Corintios. Pero en el capítulo 4 y el versículo, aquí, un segundito. A veces la tecnología no le gusta cooperar, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 4 y el versículo 10. Cuando estén listos, amén. Y dice así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros siempre. ¿Les parece si oramos? Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias porque tú un día escogiste morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados, Padre. Gracias porque cuando nosotros emprendemos este viaje del cristianismo y aprendemos en realidad el significado y el valor de esa acción tuya, mi Dios, no existe nada que nos pueda separar de tu amor, Padre. Ahora que voy a predicar, me pongo en tus manos. Te pido, mi Dios, que bendiga mi boca, mi mente, mi Dios, y que quite de mí toda justicia propia, Padre. Estas vidas están en juegos. Tú la quieres salvar. Y lo único que salva es palabra tuya, Dios, y no de hombres. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos. Me siento feliz porque veo caras que hacía un rato no veía. Hacía ratico no veía. Bienvenido. El enfoque del sermón de hoy es más que vencedores. ¿Por qué escogí este sermón? Porque no es ningún secreto de que el mundo está atravesando ciertos problemas, ¿cierto o falso? No lo es en lo absoluto. No es ningún secreto de que estamos pasando una pandemia que tiene todo medio extraño para nosotros. Nos vemos con máscaras, no nos podemos saludar con el calor que siempre nos queremos saludar. Si venimos a la iglesia tenemos restricción, no podemos cantar como queremos cantar. Como que el mundo ha cambiado para el ser humano, ¿cierto o falso? Estamos viviendo en un mundo nuevo, se podría decir. Un mundo nuevo que me atrevo a decir que no regresará a lo que antes conocíamos como normal. Pero a pesar de todas esas cosas, quiero decirte de que en Cristo somos más que vencedores. Vayamos a buscar en nuestra Biblia Romanos 8 del 28 al 39. Romanos 8 del 28 al 39. Pablo, el grandioso Pablo, el que antes se llamaba Saulo de Tarso. ¿Lo tienen ya? Empecemos a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará al escogido de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día. Somos contados como ovejo de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor. Amén. Un cordón de escritura que cuando lo lees en su contexto, si no te da esperanza, hermano, es porque de plano la esperanza nunca llegará a ti. Porque precisamente ese fue el propósito principal de este texto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como las escrituras de Pablo a veces son para mucha gente, o para todo el mundo en realidad, un poco difícil de entender. Hay veces cuando no te puedes comer el bocado completo, el pan completo, ¿qué haces? Te lo comes pedacito a pedacito. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Interesante, porque este es uno de los versículos más usados en la vida de un cristiano cuando algo le pasa. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Tuviste un accidente, siempre hay un hermano que con muy buena voluntad te dice, tranquilo, porque acuérdate que las cosas que nos pasan nos vienen a bien según la Biblia. Otros te dicen, no te preocupes, acuérdate que Dios permite las cosas para el bien de todos los que lo aman. A veces están correctos, a veces están incorrectos. Pero en realidad no es tanto el buscar si el hermano está en lo correcto o en lo incorrecto. Uno acepta ese comentario siempre porque uno reconoce que el hermano le está diciendo desde el fondo de su corazón, con una buena actitud, con una buena intención. Pero ¿qué en realidad nos dice este texto? ¿Es acaso en realidad todo bueno para el cristiano? Porque este texto en realidad no nos está diciendo que todo lo es, de que todo es bueno en este mundo para el cristiano, de que todo está diseñado, no importa qué tan malo sea, para que nos ayude. ¿Cierto o falso? Sería absurdo ya que miramos las tragedias de este mundo. Miramos cánceres, tragedias naturales, asesinatos, bombas, terrorismos, guerras. ¿Y qué podemos decir a estas cosas? Eso es bueno, porque eso nos ayuda a crecer. No, es que no es eso lo que dice el texto. No es eso exactamente a lo que se refiere el texto bíblico. En sí, Pablo aquí, vuelvo y repito, está buscando brindar una luz de esperanza al cristiano que está atravesando por un mal momento. ¿Por qué? Porque hay veces de que Dios no nos libra de todas las cosas, ¿cierto o falso? Hay veces de que Dios permite que nosotros pasemos por la cama de carbón, si se puede decir así. ¿Cuántos buenos cristianos, cuántos cristianos fuertes de la fe no lo hemos visto caer debido al cáncer? Debido a que lo secuestraron y lo mataron. Yo he escuchado esos casos. ¿Cuántos cristianos no han muerto en un accidente aéreo? ¿Cuántos cristianos no han muerto por un asalto? Es decir, que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En decir, no te preocupes porque todo que te pase es bien para ti. No es eso. No es eso. Pablo aquí lo que está diciendo es más en el lado espiritual.
El lado espiritual es lo primordial para un cristiano. ¿Por qué? Porque supongamos de que te pasa algo, ¿verdad? Y ese algo solamente te afectó físico. Perdiste una pierna, perdiste el trabajo, quizás perdiste la casa o algo aún más grave. Pero si tu vida espiritual se puede beneficiar de las cosas que te están pasando, básicamente en esa línea es lo que está explicando Pablo. Mira, no te preocupes de lo que te está pasando. Mantén siempre, si tú amas a Dios, mantén siempre tu vida espiritual conectada a Dios y deja que las pruebas de esta vida sean aprendizajes para fortalecerte, no solo en tu caminar en este mundo, sino para fortalecerte a nivel de conocimiento y para fortalecerte a nivel espiritual. ¿Perdiste tu trabajo? Aprovecha la oportunidad de estar en esa crisis para depender más de Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque el poder del cristiano está ¿en qué? En la oración. Y el que ora constante vencerá todo tiempo la tentación. Canción preciosa. Es decir, Pablo aquí lo que está diciendo en realidad es, listen, está bien, te pasó eso, aprovecha y mira cómo lo puedes entrelazar con tu vida espiritual para el aprendizaje. Un aprendizaje que te ayudará a seguir continuando en este mundo. Un aprendizaje que te dará sabiduría para cuando lleguen otros males, ¿qué hagas? Empieces a recurrir a las experiencias que has tenido en este mundo. Lo primordial de este cordón de escritura completo no es tanto lo físico, lo primordial es lo espiritual. Es tu salvación, es tu prioridad. ¿Y por qué digo eso? Permítame hacerle una anécdota verdadera. Un apologista cristiano lo mandaron a Vietnam durante la guerra de Vietnam. Desde aquí, desde los Estados Unidos. El trabajo de él era predicarle, capellán de guerra. El trabajo de él era predicarle a soldados, agentes de aldeas allá en Vietnam. Vayan haciendo la conexión. Cuando él llega a Vietnam, le ponen un traductor para cuando él vaya a predicar a las aldeas, porque obviamente él no habla vietnamita, él solamente habla inglés. Pero en aquella aldea había un muchacho que sí hablaba inglés. Y era vietnamita. El apologético va, hace su trabajo, regresa a los Estados Unidos y el traductor se quedó. De poco tiempo del apologético haberse ido de allí, surge algo en la cual el traductor fue apresado por los soldados del Vietcong de Vietnam. Todos los que conocen la historia de Vietnam saben que ese gobierno, especialmente en esos tiempos, no era fácil. Súper ateo, súper ateo. Este muchacho, para que vayan conociendo el cordón de este texto bíblico, que dice que todas las cosas le van a bien para todo aquel que ama a Dios, este muchacho cae preso. Y todos los días lo acusaban. Tú trabajas para la CIA. Y él decía, no, yo no trabajo para la CIA. Que tú trabajas para la CIA. Que yo no trabajo para la CIA. Tú trabajas para la CIA porque mira qué perfecto este inglés. Es decir, que tú trabajas para la CIA. Y todos sabemos, ¿cuántos cubanos sabemos aquí hoy? Todos sabemos que cuando estás bajo un régimen comunista, socialista, no hace falta pruebas para meterte preso. Si ellos te quieren meter preso, ellos se la inventan, se la creen y la ejecutan. Lo metieron preso. No le importó de que él en realidad era un simple traductor. Un traductor que traduciendo para el apologético había llegado a creer en Dios, había llegado a depender de Dios y caminaba a diario con Dios. ¿Se puede decir que debido a estas cosas amaba a Dios? Sí, se puede decir. ¿Qué pasó? Todos los días lo torturaban y le repetían en el oído muchas veces, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Dios no existe. Y hay un dicho muy callejero que dice que cuando repites una verdad muchísimas veces, ¿qué pasa? Terminas creyéndotela.
Y eso pasó con este muchacho. Él estaba un día siendo torturado y era tanto la rabia que estaba sintiendo que él dijo, está bien, Dios no existe. Dios no existe. Lo dijo de la boca para afuera. Se lo estaba empezando a creer, pero ya había un rastro, ¿verdad? Ya había un rastro de un Dios que existió en su corazón, ¿verdad? Un día lo pusieron a limpiar los baños y según él cuenta que esos baños, para tan siquiera acercarse a los baños, no era con una mascarita. Tenías que amarrarte una toalla en la cara para poder filtrar mitad de aquel olor que salía de esos baños. Y a él le dieron un trapeador o un mapo, no sé cómo le digan en sus países, con una cubeta de agua. El muchacho que antes era cristiano, dependía de Dios, la vida le iba bien, ahora se encuentra preso en una prisión vietnamita bajo un régimen ateo, comunista y socialista, siendo torturado, siendo humillado. Ahora se encuentra trapeando aquellos baños donde si llegaba alguien y todas las tazas estaban ocupadas, no esperaban. Ahí mismo. Este muchacho cristiano que caminaba con Dios, que tenía un buen trabajo, traductor, era pagado por el ejército americano, ahora se encuentra diciendo y parcialmente creyendo de que Dios no existe, debido a la situación en la cual él se encuentra. Pero ¿qué pasa? A todo el que ama a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas le vienen a bien. Este muchacho empieza su trabajo diario. Hey, cuando tú estás obligado, tienes que hacerlo o te matan. So él empieza a limpiar aquellos baños. Y cuando está recogiendo con palas, lo que ya ustedes saben, dice que puede notar un pedacito de papel y este pedacito de papel estaba en inglés porque a él le habían prohibido también hablar en inglés. Solo podía hablar vietnamita. No lo querían hablando inglés. Y cuando él nota el pedacito de papel que se lo acerca bien, ¿qué creen que el papel decía? Era un pedacito de papel que decía Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Cuando él ve ese papel, él lo agarra, llenos de ya ustedes saben qué, lo dobla, se lo mete en el bolsillo, termina su trabajo y en su celda por la noche, él buscando un rayito de los focos de afuera, empezó a leer Romanos 8:28. Un simple versículo, no el libro completo, un simple versículo. Y él cuenta que él lee ese versículo y lo primero que hace es conectar su situación con su vida espiritual y lo que no había hecho en mucho tiempo, que era orar, lo hizo esa noche y dijo, Dios, yo había dicho que tú no existías, pero hoy tú has venido a mí y me he dado cuenta de que tú sí existes. ¿Saben qué pasó? Este muchacho continuó fregando en los pisos del baño y continuó hallando papeles. ¿Por qué? A unos de los tenientes o había apresado, matado a algún cristiano. La cosa es que él agarraba la Biblia de ese cristiano que a él se la había quitado y lo usaba como papel sanitario. Él venía detrás, limpiaba, agarraba esos papeles para que vea cuando uno tiene hambre de Dios, hasta los escrúpulos sanitarios quedan secundarios. Él agarraba esos papeles llenos de ya sabemos qué, los lavaba, porque todos sabemos que la Biblia es un papel especial que no se rompe fácil con el agua. Los lavaba, los secaba y continuaba leyendo. A través de la lectura diaria, a través de la oración diaria, este muchacho como que dejó Dios no existe y empezó a depender de Dios en el medio
de su situación. Ahora, algo muy interesante. Fíjense que Dios no lo libró a él de la cárcel. Fíjense que Dios no lo libró a él de la tortura. Fíjense que Dios jamás lo libró a él de la humillación. ¿Pero Dios lo había dejado solo? No. Por eso cuando hay gente que dice, ¿dónde estaba Dios cuando estaban matando a un niño? ¿Dónde estaba Dios cuando a mi hermana la estaban violando? ¿Dónde estaba Dios cuando en cualquier situación? Mi respuesta es: Dios estaba ahí. Dios siempre ha estado ahí, rodeando a todo aquel que lo ama y todo aquel que no lo ama. Dios solamente intercede en la vida de aquel que le permite interceder. ¿Por qué? Porque como Dios te ama, el regalo, aparte de la muerte en la cruz, el segundo regalo que demuestra amor puro, amor ágape, fue el libre albedrío. Yo te creo, yo soy todopoderoso, puedo eliminarte, pero jamás me impondré sobre ti y te pondré sobre mí como un esclavo. Tú eres libre. Dios te creó, te dio libertad. ¿Tenemos esa libertad? Somos libres. Y como somos libres, muchos de nosotros hemos tomado esa libertad un poco, hemos abusado de ella para hacer el mal. ¿De dónde proviene el mal según Génesis 3:17? El pecado, las acciones. Las acciones. Entonces ya podemos ver que no es de que cualquier cosa te pasa bien, de que no es de que cualquier cosa que te pasa es simplemente bueno, sino que a todo el que ama a Dios, muchas de las cosas que te pasan deberían ayudarte para el bien en tu vida espiritual. Vimos a este muchacho jamás fue librado de estas pruebas. Este muchacho jamás abandonó en su totalidad a Dios. Él llegó a decir: Dios no existe, me lo voy a empezar a creer, pero en el momento que empieza a creérselo, se aparece ¿qué? El pedacito de papel. Y aquel que empezó a decir que no era Dios, en el mismo medio de su desgracia, en el mismo medio de su tortura, en el mismo medio de su humillación, ahora es creyente de Dios. Pero la historia de él no termina ahí. Y la voy a seguir contando porque va mano a mano con este cordón de escritura. La guerra pasa, él sigue preso, pero ya había agarrado confianza. En las cárceles siempre hay un grupo de presos que debido a su conducta ganan cierto nivel de confianza. Estos presos son los que ves a veces en los highways limpiando, eso porque ellos se portan bien, le dan un cierto nivel de confianza y le permiten salir, ¿verdad? Él agarró cierto nivel de confianza y lo trasladan de una celda, como ya estaba superpopulada en las cárceles, lo trasladan de una celda hacia una casa. Durante él está viviendo en esta casa, le dan su libertad, pero él no se quedó ahí. Él siguió con su libertad, empezó a buscar personas para que vivieran en su casa porque muchas personas habían quedado desamparadas. Y un día surge la idea: hagamos un bote, parecían cubanos en vez de vietnamitas, hagamos un bote para montarnos al agua y escaparnos. Querían irse a Corea. Ellos construyen un bote, fijan la fecha de escape, mientras tanto están reclutando más y más gente porque querían que ese bote se fuera lleno de gente que estaban sufriendo persecución por la guerra. ¿Y qué creen que pasó? Aquí no acaba. Todas las cosas. Un día tocan a su puerta 4 oficiales del Vietcong. Este muchacho ya se había entregado a Dios. Este muchacho predicaba de Dios a las personas locales de su aldea. Los soldados le preguntan: hemos recibido noticias o rumores de que tú has construido un bote y estás planeando escaparte. ¿Te estás planeando escapar? Dice él que con toda tranquilidad lo miró a los ojos y le dijo: ¿yo? ¿No? ¿Seguro que no te estás tratando de escapar? No. Dice que él no sintió nada, que en ese momento era muy natural mirarlo a los ojos y decirle: ¿yo escaparme? No sé quién te dijo eso.
Y se van los soldados. Dice que en el momento que los soldados se van, que él cierra la puerta, llega el Espíritu Santo, esa voz que habla a nuestra conciencia. Y esa mentira. Dice que él se sintió mal, dice, Dios mío, ¿por qué yo mentí? Si ahora yo creo en ti, yo te sirvo a ti, yo no puedo estar mintiendo. Y dice que él oró una oración, dijo, Dios mío, si tu voluntad es de que yo diga la verdad, regrese a esa gente que yo le voy a decir la verdad. Le contestó Dios la oración. Al otro día, los rumores continúan. Y la gente está diciendo que tú ya tienes un bote armado y que te vas a escapar. ¿Te vas a escapar? Dice que él puso una cara seria, empinó su rostro y le dijo, sí, me voy a escapar junto con todo lo que tenemos aquí tal día, tal hora. ¿Qué? ¿Me vas a meter preso? Y los soldados les dijeron, no, queremos irnos contigo. Fíjense el transcurso de la vida de este joven. De traductor a la cárcel. De la cárcel a empezar a hacerse la idea de que no existía un Dios. Viene Dios al rescate en el medio del desperdicio humano. Y lo rescata con simplemente un versículo bíblico. Este joven continúa regresando al medio de los desperdicios humanos. Y en el medio de los desperdicios humanos, Dios lo sigue rescatando con pedazos de su palabra, palabra viva. Y le devuelve su creencia. Este joven usa esa fuerza espiritual que Dios le da y empieza a reclutar personas, pero no solamente que recluta personas, sino que hasta rescató a 4 de los soldados que a él lo humillaban. ¿Ves por qué es tan importante a veces confiar en Dios? ¿Ves por qué es tan importante a veces dejar de mirar nuestros problemas, lo que nos está pasando y simplemente tomarte un tiempo y decir, ok, estoy pasando por esto. ¿Qué enseñanza puedo sacar de aquí? Enséñame, Dios, ilumíname, dame fuerza, porque decirlo es fácil, ¿verdad? Yo puedo pararme aquí y predicarle a ustedes que tengan fuerza en el medio del problema y que Dios lo va, pero qué fácil es decirlo. Es muy fácil decirlo. Ponerlo en práctica es lo difícil. Hay que estar fuerte espiritual. ¿Y cómo se fortalece el espíritu? No espere que llegue el problema. Hazlo antes del problema. Antes del problema. Hoy empieza tu entrenamiento espiritual. Hoy empieza esos ejercicios espirituales. Me gusta aquí el mismo capítulo 8, pero el versículo 1 dice, ahora pues, ahora. Es decir, que si hay un ahora, significa que hubo un ayer. Y si hay un ayer, puede que mañana sea en existencia también, no es prometido. Pero como mañana no es prometido y lo que tienes es ahora, entonces ahora pues empieza a entrenar tu vida espiritual. Es ahora, no es mañana, no es después, es ahora. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo se anda conforme al Espíritu? Cada vez que escuche esa voz hablando a tu conciencia, esa vocecita que si vas a hacer algo malo te dice, pero eso está mal hecho. Oye, pero ¿tú crees que esta movida te conviene? ¿Cómo se anda de acuerdo al Espíritu? Simplemente hazle caso a esa voz, por muy difícil que sea. Si tu jefe te viene a hacer una pregunta y esa voz te dice, piensa antes de hablar, no mientas. Hazle caso a esa voz, por muy difícil que el enemigo quiera pintarte en tu cabeza las consecuencias de tú decir la verdad. Así se anda conforme al Espíritu. Es siempre escuchando y haciendo caso al Espíritu de Dios. Y cuando empezamos a hacer eso, automáticamente estamos calificados para Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas le van a bien a los que aman a Dios. Ahora, continuamos leyendo. Vamos hacia versículos 29 y versículos 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, voy a leerlo de aquí,
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué nos está diciendo este texto bíblico? ¿Quiénes son estas personas que dice que a los que conoció, a ver, la claridad me tiene medio ciego, porque a los que conoció también predestinó? ¿Quiénes son estas personas que se está refiriendo Pablo aquí? A los que conoció. A esta persona que Dios conoció, los predestinó, es decir, que le preparó un destino, ¿verdad? ¿Quiénes son? Es el mundo completo. Dios conoció al mundo completo. Y Dios tiene un destino de salvación al mundo completo si el mundo completo acepta el llamado de Dios. Pero desafortunadamente son pocos y no el mundo completo. Dice aquí que Él los conoció y también los predestinó. ¿Qué significa ese predestinó? ¿Que acaso no tenemos un libre albedrío? ¿Qué hace Dios interviniendo en nuestro destino? Yo pensé que el destino de nosotros dependía de nuestro escoger. Después de todo, ¿eso es lo que significa el libre albedrío? ¿A eso es lo que se refiere el texto bíblico? No. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando tú entras en los caminos de Dios, esos caminos ya son predestinados a la salvación. No es que Dios está mandando en tu futuro. Simplemente Dios te dice, mira, por este camino llegas a la puerta estrecha. Ahora, tú eres el que escoge entrar a esos caminos o mantenerte fuera de esos caminos. Y aun cuando estás dentro de ese camino, tú eres el que escoge si lo terminas o si te vas a mitad de camino. Porque el caminar es difícil. ¿Cierto o falso? Esta carrera de la vida, como la describe Pablo, es una carrera llena de angustias. Es una carrera llena de miedos. Una carrera llena de persecución. Mas sin embargo Dios te dice, ya yo te conocí. Ahora tú aceptaste mi llamado, ya yo te predestiné. Es para que vea que lo que está diciendo Pablo aquí no tiene nada que ver con tu vida física, se refiere a tu futuro espiritual y a tu destino espiritual, que es la salvación y la vida eterna. Dios dice, aquí está el camino, aquí está tu camino, que te lleva a la prueba, a la puerta estrecha, ya está predestinado, mantente en el camino, que tú vas a llegar a esa puerta estrecha. Pero como humanos al fin, a veces hacemos cosas que aquí está el camino y queremos nosotros desviarnos. Y lo hemos hecho todo, tanto el que ha matado como el que ha mentido. No empecemos ahora a pensar en hermanos, de que, ay, que yo me acuerdo que fulanito hizo esto. No, mirémonos a nosotros mismos en los espejos. Dice Dios, tú sabes que no solamente te predestino, sino que ese destino yo te lo he puesto no solamente para que llegues a la puerta estrecha, porque ¿qué pasa? Que a la puerta estrecha no puedes llegar a menos que tengas contigo la imagen de ¿quién? La imagen de Cristo. ¿Y qué significa la imagen de Cristo? El carácter de Cristo. No está hablando de una imagen literal que te vas a convertir y te vas a parecer a Cristo. Está hablando del carácter de Cristo. Todo el que anda en ese camino está en ese camino para que poco a poco, paso a paso, en ese camino vaya adaptando en su día a día el carácter del Cristo, el comportarse de Cristo, el hablar de Cristo, el pensar de Cristo, el perdonar de Cristo. No es que vas a entrar a ese camino ya siendo un Cristo. A mí me sorprende cuando los hermanos, yo tengo un familiar que me reservo el nombre, que me ha dicho a mí de que él no se bautiza porque cuando él se bautiza, él quiere ya saber algo de la iglesia. Ya él quiere ser un cristiano que no se va a apartar. Pero el problema con eso es que aquí en ninguna parte de la Biblia dice de que para bautizarte ni tienes que saberte la Biblia, ni tienes que ser un cristiano.
bautizarte simplemente tienes que creer. Y cuando crees, esa misma creencia es la que te empuja a escudriñar en qué consiste el estilo de vida cristiano. Imagínense que una mujer embarazada que vaya a dar a luz, el doctor vaya a sacarle al niño y el niño le diga, espérese doctor, déme unos 9 meses más en lo que yo fortalezco la pierna para poder aprender a caminar y luego nazco. No tiene sentido. El bautizo, el entrar a ese camino, el entrar a ese predestino, es el nacimiento de un cristiano. Y cuando un cristiano nace, es al igual que un bebé cuando nace. Tiene que depender de Dios en todo lo que hace. ¿Y qué pasa cuando el hijo se aparta de los consejos de la madre o del padre? Empiezan a tomar decisiones malas, ¿cierto o falso? Díganmelo a mí. ¿Y qué pasa cuando un cristiano que acaba de nacer ha caminado media milla en ese camino predestinado a la puerta estrecha y dice, ¿sabe qué, mami? Padre, yo quiero hacer lo mío. Le pasa igual que al joven que desobedece a su padre, ¿cierto o falso? Automáticamente, cuando empezamos a vivir por justicia propia, vienen los resultados de esa justicia nuestra, que es una justicia corrupta. Entonces, ya estamos viendo que Dios conoció al mundo completo. ¿Por qué sabemos esto? Porque, oye, Dios te conoce antes de que estuviese en el vientre de tu madre, dice la palabra de Dios. Ya Él te conoció, ya naciste, ya tienes conciencia. Ahora te dice, te predestino. Acepta mi llamado, entra en mis caminos y ya estás predestinado ¿a qué? A la Canaán celestial. Pero continúa diciendo que la razón por la cual Él te predestina es para ir poco a poco moldeando tu carácter, y cuando tu carácter se vaya moldeando, vas a parecerte más y más a Cristo. Lo único que heredaremos de la tierra hasta el cielo, es nuestro carácter. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? ¿Sabían que esa piedrecita en blanca que habla el libro de Apocalipsis, con un nombre nuevo, también se refiere al carácter de Cristo? ¿Por qué es tan importante el carácter de Cristo? Porque en Cristo no existe el pecado. Y como en Cristo no existe el pecado y nuestro destino es el cielo, un lugar donde no puede jamás existir el pecado, entonces para entrar al cielo, ¿qué necesitamos? El carácter de aquel que no conoce, ni practica, ni practicó el pecado. Continuamos leyendo y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué interesante que a los que predestinó, estas personas estaban llamadas a seguirle a Él. Porque ¿sabe qué? Vuelvo y te repito, Dios no te obliga. Dios simplemente te llama. Cristo jamás obligó a Pedro. Le dijo, deje ese barco a un lado y vamos conmigo. Y lo agarró por el brazo. Él simplemente lo miró y le dijo, sígueme y te haré pecadores de hombre. Imagínense en el momento preciso que Cristo hace eso. Estos hombres acababan de tener la mejor pesca de su vida completa. Y ya yo me imagino que Pedro estaba seleccionando los pescados, estos 3 por peso, 4 por peso esto, 5 la libra esto, y Cristo le dice, deja eso a un lado, sígueme, que yo te haré pecadores de hombre. ¡Ja! ¿Se la puso difícil? Pónganse, seamos sinceros, ¿se la puso difícil? Claro que se la puso difícil desde el punto de vista humano. Pero si queremos pensar un poquito, al tú ver un hombre que no era ni pecador, que era un simple carpintero, que no llegaba ni a los 35 años, decirte a ti, un pescador de experiencia, que te conocías el mar, que conocías hasta el comportamiento de los peces, cuándo pescar, por dónde tirar la red, qué carnada usar, ese hombre llega y te dice, vamos, no, pero que es de día, por la noche, vamos, tira, y usted saca, y ve un milagro desarrollarse así en su mente, y ese hombre le dice, vámonos, usted haga caso, no haga pregunta, usted haga caso.
cuando Dios te llama, cuando Dios te hace un llamado, cuando tú estás escuchando un sermón, cuando tú no te has entregado a Cristo, pero siempre tienes esa voz, esa duda en tu conciencia de que yo necesito de Dios. Pero ¿qué van a decir mis amigos? Pero se burlarán de mí mis amigos. Y mis familiares, ¿qué dirán de mí? Cuando Dios te llama, escúchalo. Ahora pues, ninguna condenación viene, pero solamente para un grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que andan no de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Y cómo dijimos que se anda conforme al Espíritu Santo? ¿Escuchando quién? Esa vocecita. Esa misma vocecita que mientras más la ignoras, menos te habla. Y el día que esa voz te deja de hablar, ¿sabe que ese es el único pecado que no será perdonado? La blasfemia contra el pecado contra el Espíritu Santo. Qué triste de que tú tienes un hijo y tú ves por los caminos que anda y tú lo advierte y ese hijo deja de hacerte caso y por querer andar en su propio camino, ¡pum!, le dan un balazo y lo matan. Y lo único que tenía que hacer era escucharte caso a ti, como padre, como persona de experiencia en esta vida. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida espiritual. Qué lástima que tenemos un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro, conoce todos los caminos humanos, ve los caminos que tú te encuentras, identifica los caminos y te advierte a diario muchísimas veces al día y tú simplemente ignoras y mientras más ignoras, más te alejas. Pero llega el momento que viene ese balazo espiritual. Ese balazo espiritual que nunca te permitió estar con Dios, hacerle caso a Dios. Y cuando ese balazo espiritual llega, sea cual sea por el cierre de la gracia, sea de que tanto ignoraste al Espíritu que ya ni te habla, ya no hay vuelta atrás, hermanos. No podemos culpar a Dios. La culpa es nuestra. Él hizo su trabajo de avisarnos, de hablarnos, y nosotros hicimos el nuestro, que fue desobedecerle e ignorarle. Continúa diciendo que a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué significa que a los que llamó, a estos justificó? Obviamente se está refiriendo a los que llamó, a los que entraron en el camino estrecho, a los que aceptaron el predestino que Él le puso, que fue la puerta estrecha. Dice que a estos los justificó. ¿A qué se refiere los justificó? Sabemos que cuando estamos en el camino estrecho, no todo va a ser color de rosa. Sabemos que cuando estamos en el camino estrecho buscando la Canaán celestial, cometeremos pecados, tanto así como así. Pero dice Dios, a los que llamó, a los que predestinó, a los que conoció, los justificó. ¿Cómo te justificó Dios? Entregando su vida en la cruz. Tienes que entender, hermano, que cuando tú estás en el caminar cristiano, el enemigo siempre quiere ponerte en la mente de que el ser cristiano significa que tú nunca vas a pecar. Y permíteme decirte a ti, mis hermanos, que de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las historias del pasado de personas reales, como lo fue el mejor rey que ha tenido Israel, llamado David, el mujeriego, aquel que su mano estaba tan manchada de sangre que Dios le quitó el privilegio de construir el templo. David era la persona que Dios decía, ese tiene un corazón conforme al mío. ¡Ja! ¿Qué cosa tiene Dios? El enemigo te hace pensar que tú tienes que ser un algodoncito blanco para poder considerarte cristiano. Y sí, eventualmente tendremos que llegar a ser ese algodoncito blanco, pero el cómo lo predicaré en mi próximo sermón. Vamos a dejarlo ahí. Pero no, hermano, todo tiene un proceso. El niño cuando nace, el cristiano cuando nace, y empieza a coger fuerza. ¿Cómo coge fuerza el niño? Pues comiendo, alimentándose. ¿Cómo coge fuerza el cristiano? Comiendo, alimentándose. Mira aquí, mira, el pan de vida.
Ese niño va cogiendo fuerza y empieza a atreverse. Ahora el niño es un atrevido, quiere dar pasitos. Yo a mi niño le ponía una toalla por debajo, como hacemos los padres, para que agarrara pasitos. Eventualmente ninguno de ellos querían eso. Querían dar sus pasitos. Pero yo no solté a mi hijo y empezaron a correr. Yo solté a mi hijo y se tropezaba y se caía. Mi niña ahora mismo tiene una pelada aquí, tiene 4 años. Corre, se sube y se cae. ¿Cuánto más el cristiano en la vida espiritual? En la vida espiritual tú vas a aceptar el llamado de Dios. En la vida espiritual tú te vas a entregar en las aguas del bautizo. Vas a entrar en ese camino que ha sido predestinado a la Canaán celestial. Pero en esa misma vida cristiana, en ese mismo camino, tú te vas a caer. Tú te vas a raspar la rodilla. Te vas a raspar los codos. Te vas a partir un labio espiritual. Pero Dios es el que te pone los puntos y que te va quitando las infecciones de esas raspaduras. Pero ¿qué tienes que hacer? No te puedes quedar. Cristo dice, el justo, hábleme, lo quiero activo. ¿Y qué más dice? Háblame en alto. El que cae 7 veces, no te puedes rendir. Quizás le estoy hablando a alguien que aquí ha estado en sus caminos cristianos y por circunstancias de la vida, por circunstancias de sus propias acciones, se han alejado de Dios. Pero Dios no los ha olvidado a ellos. Así como ese joven que empezó a creerse de que Dios no existía, mientras limpiaba estiércol humano, Dios no lo abandonó y lo rescató. Dios a él le habló con un pedacito de papel, a ti te está hablando literal, esa voz a diaria, esa voz que cuando te despiertas te recuerda, oye, antes de empezar tu día, ora y da gracias a Dios, pero es esa voz que tú ignoras. Si tú eres una de esas personas, te quiero decir, no sigas ignorando la voz de Dios. La vida, al parecer, es algo rico. Tienes tu trabajo, quizás te compras un carrazo, tienes un negociazo, tienes una casona y tú dices, wow, Nabucodonosor, mira esto, qué rico. Nada de eso te va a llevar al cielo. Nada de eso se va contigo al cielo si tú vas al cielo. Eso servirá como leña a la fogata. ¿Dónde está tu prioridad? ¿En la espiritual o en lo material? Porque el mismo Dios te dice aquí que Él te conoció, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó y Él te glorificó. Es decir, mira, no es que tú vas a venir a mis caminos y vas a andar solo. No, cuando tú entras a mis caminos, ahora yo estoy a cargo de ti. En la misma manera que un padre, cuando tiene un bebé, está a cargo de ese bebé hasta que ese bebé está fuerte o suficiente para sostenerse a sí mismo. Y yo tengo 35 años y todavía voy a comer a casa de mi mamá. Para que se hagan una ideita. ¿Qué significa eso? Aunque tú tengas 100 años, tú eres un bebé en los brazos del Señor. Un bebé que nunca puede soltarte de sus senos. Un bebé que no importa qué tan rica, qué tan atractiva, qué tan deseosa sea la tentación que te está apartando de Dios, tienes que saber, tienes que tú utilizar ese libre albedrío de la manera correcta y decir, por mucho que esto me atraiga, Dios y solo Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo de las almas no es una persona bruta ni débil. El enemigo de las almas cuando te viene a traer una tentación no te la pone fácil. No te la pone fácil. Él te va a poner una tentación que él sabe que es difícil, atractiva, que sabe rico. Pero, ¿sabes qué dice Elena G. White? Que cuando Dios permite que venga una prueba a tu vida, ya Él la ha medido. Ya Él ha llegado a la conclusión que es una prueba que tú puedes vencer. Pero ¿cómo se puede vencer? El poder del cristiano está en la oración. ¿Cierto o falso? Es interesante este pasaje bíblico de Pablo. Sé que me estoy entendiendo y perdóneme, hermano, pero es necesario. Es necesario.
no solamente te justificó, sino que también te glorificó. Hermanos, Dios no te ha dejado solo. Dios no te va a llamar por gusto a sus caminos y te va a decir, bueno, ya entraste, ahora arréglatela como tú puedas. Vuelvo y repito, de la misma manera de que un padre cuida de sus hijos, Dios va a cuidar de ti y aún mejor. Porque Dios te va a dar algo que tu padre jamás te podrá dar, que es la vida eterna. Dios usa a tus padres para que tus padres te den la vida aquí, pero Él te la extiende eternamente cuando entras a sus caminos, cuando te mantienes con Él, cuando te caes, te levantas, te sacudes y como dice Pablo, yo para atrás jamás miro. Yo no digo me caí allí, no. Yo me levanto, me sacudo y estoy asfixiado en la meta a conseguir y continúo. No me rindo, continúo. Pero el enemigo viene y te dice, pero ¿cómo vas a continuar? Tú eres un hipócrita, mira lo que tú acabas de hacer, dice Pablo. No mires, mantente asfixiado. ¿Sabe lo que significa la palabra asfixiado? Enfocado, no existe más nada alrededor tuyo, solamente la meta que tú has propuesto. ¿Y cuál es esa meta? Entrar por la puerta estrecha. Esa es nuestra meta en este mundo. No hay otra, hermano. No puede ser que tu meta sea llegar a ser millonario. Si Dios te bendice y llegas a ser millonario, amén, pero eso es secundario. La única meta del ser humano en este mundo pecaminoso es entrar por la puerta estrecha. Y deja que cuando tú entres a esa puerta estrecha y te encuentres en el reino de los cielos, Dios te diga, en la tierra nunca fuiste millonario, pero mira, aquí te tengo una mansión. Eso es tuyo. Y eso de cadena de oro, mentira, aquí vas a pisotear el oro. Aquí vas a pisotear el oro. Y eso de que cáncer, no, mentira, eso aquí no existe. Hermanos, tenemos que entender que la vida cristiana al parecer es difícil y sí lo es físicamente, emocionalmente, pero espiritualmente tenemos que tener una necesidad por mantenernos en esos caminos que tenemos que empezar a dar prioridad a nuestra salvación. ¿Se acuerda cuando le prediqué el sermón de los huesos de Eliseo? Eliseo caminaba con Elías. ¿Y quién era Elías? Un hombrecito. Era ese profeta que hizo que lloviera fuego del cielo. Pero no llovió fuego del cielo, sino que llovió fuego del cielo riba de madera que estaban mojadas. Es ese mismo profeta que le dijo a Dios, oye, aquí no puede llover. Y no llovió. Este mismo profeta tenía a un ayudante, a un discípulo llamado Eliseo. Prioridad cristiana, prioridad de la vida espiritual. Cuando Dios decide llevarse a Elías, Elías le dice a Eliseo, oye, pídeme lo que tú quieras, porque ya Dios me va a llevar. Tenía Elías, pregunto, la potestad dada desde lo alto para decir, si Eliseo le decía, oye, quiero ser rico, ¿tenías Elías la potestad para traer bendiciones monetarias a Eliseo? Sí, porque andaba en el Espíritu. El Espíritu de Dios vivía en él. Lo que Elías decía se cumplía, porque no era Elías. Elías era la bocina. Dios era el que hablaba y actuaba. Espiritualidad junto con tu prioridad. ¿Saben lo que pidió Elías? Eliseo le dijo a Elías, mira, yo no quiero ni tierra, ni oro, yo no quiero nada de eso. Yo solamente quiero una sola cosa. ¿Qué le pidió? Dame una doble porción. ¿De qué? De su espíritu. ¿Pero a qué se refería? ¿Al espíritu de Elías? No, Elías no vivía en su propio espíritu. Elías vivía en el espíritu de Dios. Eliseo le pidió una doble porción del Espíritu Santo de Dios, pudiendo haberle pedido lo que él quisiera. Eliseo dio prioridad a la Canaán celestial. Y como consecuencia, ¿saben qué pasó? Que murió Eliseo. Muchos años de haber muerto, ya sus huesos estaban secos. Llevaban a un hombre. Y este hombre, debido a una conmovisión, un revoleteo que se formó por unos ladrones, a este hombre lo tiran en un hueco, fíjense. Y ese hueco era nada más y nada menos que la tumba de Eliseo. Y este muerto
cae sobre los huesos de Eliseo. Y dice la Biblia que cuando cae y toca los huesos de Eliseo, ¿qué hizo el muerto? Tan lleno del Espíritu que aún después de muerto todavía devolvía la vida a los que como él estaban muertos. ¿Por qué? No quiso riquezas. No quiso tierras. No quiso justicia propia. Simplemente dame una doble porción de tu espíritu. Y dice Elena G. de White en el libro El Obrero Bíblico que hay una bendición que cuando la pides, junto con esta bendición, vienen atadas todas las bendiciones. Y esa bendición es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Prioridad. ¿Qué estás priorizando? Perdón por mi español. Como decía Celia Cruz, mi English is not good looking, mi español es no good looking a veces. ¿Qué le estás dando prioridad tú? Esa es la pregunta que tenemos que tenernos. ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Esto o eso? ¿Qué más lo que más te atrae? ¿Mujer, el machote o eso? ¿Hombre, la mujer o eso? ¿Qué es a lo que le estás dando prioridad? Porque tenemos un Dios que te ha dicho, oye, yo a ti te conozco, si yo te formé en el vientre de tu madre. Tenemos un Dios que te dice, te llama y te dice, oye, aquí está el camino, ya está predestinado. Tenemos un Dios que dice, oye, yo te voy a glorificar, yo te voy a justificar, pero últimamente el que tiene que hacer caso eres tú. Continuamos porque sé que me estoy extendiendo. Versículo 33. Hace una pregunta aquí muy interesante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Usted sabe que cuando el Espíritu Santo inspiró la Biblia, no la inspiró por gusto. El Espíritu Santo no inspiró la Biblia simplemente por tener un libro que te va a dar conocimiento de la historia de la humanidad. Fíjense la relación que tiene este texto bíblico a lo que le espera al cristiano en el futuro de este nuevo mundo por la cual estamos viviendo. Este nuevo mundo que te dice, a la iglesia no puedes ir porque te vas a contagiar. Y si vas, tienes que tener máscara. Y si vas, no puedes cantar. Oye, canción. ¿Es clave la canción para echarle agua al jardín espiritual de uno? Es clave. Dice, no puedes cantar. No te puedes saludar. De lejito así y con un miedo. Este nuevo mundo en la que estamos viviendo, en la que ya se está viendo el efecto que le dicen a las iglesias, ustedes no pueden adorar, pero a los que quieran tirar piedra, quemar edificios, quemar carros de policía, le dicen, usted no necesita ni máscara, vaya allá afuera y mate a medio mundo. Ese mismo mundo en el que estamos viviendo será el mismo mundo que te va a traer esta opresión. Pero dice Cristo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando tú estás en los caminos de Dios, tienes el carácter de Cristo, vendrán acusaciones falsas como le llegó a ese traductor, pero en realidad nadie puede acusarte verdaderamente. ¿Por qué? Porque tú andas en los caminos de Dios, tú has sido justificado por Dios y la Biblia aquí dice, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Oye, en lo espiritual el único que te puede justificar es Dios. A veces cometemos pecados, lo saben varias gente de la iglesia y vienen los hermanos a actuar como si fueran Dios. Mi hermano, usted no es su trabajo no ha sido convencer a ese hermano de que se aleje de su pecado. Aquí el único que convence es el Espíritu Santo. Su trabajo es ser un guerrero de oración, no solamente por la salvación tuya, sino por la salvación de ese hermano o hermana. Paremos ya, quitémonos el disfraz de Dios. No somos Espíritu Santo. Oremos por los hermanos nuestros que sabemos que están cojeando en el camino.
Oremos por ello y dejen que el Espíritu sea el que convence. Y si el hermano llega a la voz y la ignora, Cristo le dijo un día a los discípulos, ustedes toquen y el que no abra, sacúdense los polvos de sus sandalias y dejen que su maldición caiga por encima de ellos. Continúa diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. Mira, a ti te podrán condenar físicamente. De eso no hay ningún problema. Espiritualmente nadie te puede condenar. ¿Por qué? Porque el que murió fue Cristo. El que resucitó fue Cristo. El que está al lado de Dios es Cristo. Y el que es abogado por ti es Cristo. Y no hay nada más bonito que tener un abogado abogando por ti. Y más si es Cristo. Hermano, no estamos solos en el camino. Yo soy imperfecto. Ustedes son imperfectos. Pero yo no me puedo caer y quedarme caído. Si yo me caigo, tengo que levantarme. Yo no me puedo caer y mirar a dónde me caí, por qué me caí. Yo tengo que levantarme y seguir la carrera. No hay de otras, hermanos. Continúa diciendo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hermanos, tenemos que morir a diario. ¿Qué me refiero? Una muerte espiritual. Mas ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Tenemos que morir a diario. Cuando Cristo vive en nosotros, automáticamente estamos empezando a darle cabida al carácter de Cristo, que es el único carácter que nos permitirá entrar al reino de los cielos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de mataderos. No importa. Eso no importa. Mata el yo. Conviértete en esa oveja de matadero física. No importa. Simplemente adapta la vida de Cristo. Adáptala. Ante todas estas cosas, en Cristo, voy a agregar aquí que somos más que vencedores. Porque solamente a través de Cristo podemos conseguir la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otras cosas creadas nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo nuestro Señor. Para lograr esto, para lograr que tú estés en un estado espiritual donde ni la desnudez, ni las amenazas, ni el hambre, ni la persecución, ni la espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni la principalidad, ni los ángeles, ni las cosas de porvenir, para lograr que ninguna de estas cosas te separe del amor de Cristo, de Dios que está en Cristo, solamente hay una cosa. Entra a ese camino predestinado para ti. Ese camino donde ya estás justificado. Ese camino donde ya estás predestinado y ese camino donde estás glorificado. Voy a hacer una oración para concluir. Pero mi petición es la siguiente. Yo no soy digno de nada. Pero si tú eres una de las personas que por X razón siente que estás lejos de Dios, no tienes que decir el por qué. Simplemente quiero orar contigo en esta mañana aquí adelante. El tiempo se está acercando. Ya no es tiempo de jugar. Si no me crees, simplemente prende las noticias y mira las cosas que están pasando en este país. Las supuestas explosiones con fuegos artificiales de Líbano. Las explosiones en el World Trade Center de Bélgica. Las cosas que se están desenvolviendo en China para tomar potestad de otros países, el amor del hombre enfriándose como hielo. Si no me crees, simplemente mira eso
y pregúntate, ¿es normal este mundo? Y si estamos así ahora, ¿qué nos espera? No en un año, quizás el mes que viene. Mi llamado no es para que venga a decir que eres un pecador. Aquí pecador somos todos. Mi llamado es solamente para el que se siente lejos de Dios. Si tú te sientes lejos de Dios, yo no te ofrezco salvación, pero puedo pedirle a Dios de que simplemente te dé la fuerza a regresar al camino predestinado hacia la Canaán celestial. Si esa persona eres tú, por favor, ven hacia adelante. Amén. Amén. Voy a pedir al primer anciano que venga aquí y yo y él vamos a hacer una oración para estas dos personas. Amén. Si tú sientes algo en tu corazón que te está alejando de Dios y no quieres pasar adelante, pues te ruego tan siquiera que donde estés te pongas de pies. Es lo único que puedo hacer por ti. Yo voy a empezar y Luis va a terminar la oración. Oremos. Querido y amante Padre que estás en el cielo, glorificado y exaltado sea tu nombre, mi Dios, porque tú nunca nos has dejado solo. Incluso antes de conocerte, ya tú nos conocías. Y antes de conocerte, ya tú habías preparado un camino para nosotros si te aceptábamos cuando te conociéramos, mi Dios. Eres un Dios que en ese mismo camino nos has cuidado, nos has preparado, nos has justificado y nos has glorificado, Padre. Pero por situaciones de esta vida, por desobediencia humana, a veces escogemos cosas que nos separan de ti, mi Dios, y son cosas fuertes, extremadamente fuertes, ataduras fuertes que no sabemos ni cómo quitar el nudo para regresar a ti, mi Dios. Y lo único que podemos hacer es entregarnos a ti y buscar fuerza en ti. Te pido una bendición especial por estos dos hermanos que están aquí adelante. Estos dos hermanos, mi Dios, que hoy han dicho, me encuentro lejos de ti, Dios mío, pero quiero regresar una vez más a ese camino predestinado hacia la Canaán celestial, mi Dios. Estos hermanos, mi Dios, por tomar esa decisión, el enemigo de las almas vendrá y continuará doblegando su fuerza contra ellos. Pero es que ese mismo enemigo fue el que fue vencido por ti en la cruz, Dios mío. Dale la fuerza desde lo alto a esos hermanos para que puedan resistir las tentaciones que se avecinan en contra de ellos, mi Dios. Que ellos continúen mirando hacia adelante en el medio del dolor, que se den cuenta de que hay una cruz que un día venció a ese enemigo. Te pido por favor, por mí, por mis hermanos, por nuestra iglesia mundial. Necesitamos de ti ahora más que nunca. Ayúdanos a morir espiritualmente a diarios para que Cristo viva en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Señor eterno, poderoso es tu nombre, grande eres, alabado es tu nombre y tu justicia que nos impartes a nosotros. Señor eterno, te damos gloria y honra, porque a pesar del pecado que está en nosotros, tú nos has liberado. Tú te has acercado a cada uno de nosotros y nos dices en tu palabra, ¿qué nos podrá apartar del amor de Cristo? Nada, Señor, ni hambre, ni persecución, ni angustia, ni desnudez, ni espada, ni peligro. Nada, porque somos más que vencedores por aquel que nos amó, Cristo Jesús. Amén. Glorificado es tu nombre, Señor. Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un feliz sábado, hermanos, y que Dios me los bendiga. Y perdón por extenderme. Me castigan después.